Ministro del Interior de Cuba dialoga con Moscú sobre temas de seguridad regional. Ahora resulta que Rusia velará por la seguridad de Cuba. ¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a Noticias Importantes. Esperamos sus opiniones en los comentarios. Comenzamos. El ministro del Interior de Cuba, Lázaro Alberto Álvarez Casas, dialoga con Moscú temas de seguridad regional. Según la prensa rusa, el general de división cubano se reunió este lunes con el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia, Nikolai Patrushev, durante la 11ª Conferencia Internacional de Altos Representantes para Asuntos de Seguridad, en la que también participa Venezuela. Apuntó este lunes la agencia estatal rusa Sputnik. La nota del medio informó escuetamente que Álvarez Casas abordó el tema de la estabilidad regional con sus homólogos rusos y venezolanos. La 11ª Conferencia Internacional de Altos Representantes para Asuntos de Seguridad se realiza en las afueras de Moscú durante esta semana bajo la égida del Consejo de Seguridad de Rusia, apuntó además el citado medio. Hasta el momento no han trascendido más informaciones sobre los temas que aborda el régimen cubano con sus aliados del Kremlin y de esta visita del ministro del Interior cubano, quien desde el 2021 está sancionado por el gobierno de Estados Unidos. Según refirió por esas fechas un comunicado del entonces secretario del Departamento de Estado, Mike Pompeo, la sanción al funcionario cubano fue por graves abusos de los derechos humanos en virtud del decreto ejecutivo 13818, que se basa en la ley Magnitsky de responsabilidad en materia de derechos humanos y la aplica. En marzo último, el secretario del Consejo de Seguridad de Rusia realizó una visita a Cuba para mantener consultas bilaterales interinstitucionales tras haber estado en la isla por última vez a mediados de octubre del 2019. En ese viaje, el funcionario ruso discutió la cooperación entre Moscú y La Habana en el ámbito internacional y en el campo de la seguridad, así como los problemas de las revoluciones de colores, dijo la agencia estatal rusa en esa ocasión. En esa ocasión, el general del ejército Raúl Castro Ruz reapareció en los medios oficialistas cubanos por recibir, junto a Miguel Díaz-Canel, al secretario del Consejo de Seguridad de la Federación de Rusia. Durante la visita de Patrushev en 2019 a Cuba, se firmó un memorando de entendimiento y cooperación entre el MININT y el aparato del Consejo de Seguridad de Rusia, para establecer intercambios regulares entre ambos países sobre temas actuales de seguridad internacional y regional. Rusia es un viejo aliado del régimen cubano que en los últimos meses ha incrementado su asistencia económica a la isla, luego de la visita del gobernante cubano Díaz-Canel a ese país euroasiático en noviembre del 2022, en busca de apoyo económico para paliar la crisis económica que padece toda la isla. El régimen cubano también ha sido una voz defensora de la invasión a Ucrania, un hecho que motivó una serie de sanciones por parte de Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia. En la última semana se realizó también en La Habana la 11ª reunión del Comité Empresarial entre Cuba y Rusia, un encuentro destinado a explorar oportunidades de inversión rusa en sectores como la agroalimentación, tecnología o el comercio minorista en Cuba, encabezados por Boris Titov, comisionado del presidente Vladimir Putin para los derechos de los empresarios y uno de los directivos más influyentes en tema de comercio. 52 hombres y mujeres de negocios rusos se reunieron con un centenar de sus pares cubanos en el Hotel Nacional. Titov, jefe del Comité Empresarial Cubano-Ruso, dijo en la apertura del encuentro que Cuba ha abierto de forma decisiva las puertas a que su país invierta en la isla y puso como ejemplo la cesión a productores agrícolas rusos de las tierras cubanas en usufructo. Ricardo Cabrizas, ministro de Comercio Exterior de Cuba, dijo en declaraciones a la prensa oficialista cubana que nadie podrá detener la expansión de los lazos económicos entre Rusia y Cuba. El comercio bilateral entre ambas naciones alcanzó los $450 millones en 2022, el triple que en el año previo, dijo Sergei Baldin,
representante comercial de Rusia en La Habana. Alrededor del 90% del comercio fue por las ventas de derivados de petróleo y aceite de soya ruso a la isla, mientras que el país euroasiático recibe de Cuba ron, café y cigarros. ¿Realmente Rusia ahora también se encargará de la seguridad regional de Cuba? ¿Vamos a permitir esto? Patria y vida, mis hermanos. Entre otras noticias, Cuba mantuvo decrecimiento poblacional en 2022 y esto es sumamente preocupante. Cuba mantuvo en 2022 la tendencia de decrecimiento poblacional, la mayor tendencia de decrecimiento poblacional registrada en los últimos años, según los últimos datos de la Oficina Nacional de Estadísticas, ONEI. Tras la presentación del informe Cuba 2023, situación demográfica actual y perspectivas. Este fin de semana último, a la prensa estatal y oficialista, la ONEI reiteró que la población cubana siguió decreciendo, una tendencia que se alerta desde hace más de 2 años en el país. La baja tasa de fecundidad experimentada en 2022 por debajo de 2 hijos por matrimonio, el saldo migratorio externo y el balance negativo entre las tasas de natalidad y mortalidad están entre las principales causas de este continuo decrecimiento poblacional en la isla, según el vicejefe de la ONEI, Juan Carlos Alfonso. También en la situación demográfica de la isla impacta el acelerado proceso de envejecimiento poblacional en los últimos años, el deceso del número de mujeres en edad reproductiva, así como de la población en edad laboral, apuntó Alfonso. El informe anual de la ONEI subrayó además que en 2022 nacieron en la isla 95.403 personas, cuando en el año anterior fueron 99.096 los nacimientos reportados, además de que en el último año fallecieron 120.098 personas. Aunque el registro de muerte fue menor en relación con el 2021, con 47.547 fallecimientos menos, en Cuba por año siguen muriendo más personas que las que nacen. Al cierre de este último marzo, el país contaba con 11.082.964 habitantes, una cifra representada como preliminar porque depende del enunciado y pospuesto censo de población y vivienda, que se realizará en el primer cuatrimestre del 2025, según la última fecha propuesta por el gobierno de la isla. La esperanza de vida en Cuba al nacer es de 77 años, aunque en las mujeres es de 80 años y en los hombres es de 75. La edad media en el país es 41,5 años, refiere el informe. Asimismo, en febrero último se llamó a no dramatizar el envejecimiento de la población en la isla. Obviamente al régimen esto no le conviene. En entrevista con AP, Alfonso reconoció que la caída en el número de nacimientos no es un tema menor, pero expresó que tampoco es para flagelarse. La ONEI este lunes también informó que la inflación en Cuba se disparó hasta un 45,36% en abril último, un porcentaje que presagia otro año maldito para el poder adquisitivo de los salarios y pensiones en Cuba, además de evidenciar que no ha funcionado para nada lo que sea que esté haciendo el gobierno de la isla para la estabilización macroeconómica del país, según el economista cubano Pedro Monreal, que lo que sea que el gobierno cubano esté haciendo no ha hecho funcionar su programa de estabilización macroeconómica hasta el momento y al parecer nunca funcionará. Y bien amigos, así vamos terminando las noticias importantes del día de hoy. Por favor, nos ayudarían mucho compartiendo las noticias, para así poder llegar a muchas más personas con la verdadera realidad en Cuba. Patria y vida, mis hermanos, nos vemos en el siguiente informe.